Y así está la onda con los triglicéridos, compañeros, por eso se llama ácido palmítico y por eso como pudimos ver, esta es una cadena saturada y son de más difícil digestión. Las enzimas digestivas de los seres humanos están diseñadas para digerir con mayor facilidad las moléculas poliinsaturadas como el ácido oleico, ¿sí? Y digieren con mayor dificultad las moléculas no saturadas como el ácido palmítico. Por eso los palmitatos no se usan para el consumo humano, sino para fabricar jabones como el palm olive. Por eso se llama así, lo vuelvo a repetir. Entonces estábamos en los aceites y estaba yo explicando por qué unos son saturados y otros no saturados y qué tiene que ver con la salud humana. Otra cosa muy importante y que se aprende hasta en la vida cotidiana, compañeros, es que el agua y el aceite y las grasas y los lípidos en general no se disuelven unos con otros. No se pueden mezclar. Por eso cuando se sirve un caldo de pollo, por ejemplo un caldo de res, se forma encima del caldo lo que se conoce como liposoma. Una natita así de grasa que se presenta a manera de círculo, donde los lípidos están rechazando al agua, por eso se ven así. Se ve la capa de lípidos así flotando encima del caldo, sobre todo cuando el caldo está más frío. ¿Mm? Y debajo de esa capa de lípidos, todo el líquido que es principalmente agua y los nutrientes que se soltaron de la carne y de las verduras que son disueltos en ella. ¿Por qué no se pueden mezclar? Porque poseen diferente polaridad. El agua es una molécula que tiene polo positivo y negativo, es decir, una molécula polar. Y los lípidos son no polares, no tienen esa característica de tener un polo positivo y uno negativo. Entonces, compañeros, ¿qué es lo que pasa con estas sustancias? Pues que no se pueden atraer. Solamente se atraen las sustancias polares para formar atracciones electrostáticas. Polo positivo de una sustancia con polo negativo de la otra y se atrae. ¿Mm? Y los lípidos, al no tener esos polos, pues se rechazan con el agua. No hay unión. No, la mezcla es una unión hasta cierto punto física, hasta cierto punto química. No es una reacción como tal, pero sí es una unión física muy estrecha, porque las sustancias polares tienen un polo positivo, pero también tienen un polo negativo. Entonces una sustancia polar con su polo positivo se atrae por el polo negativo de la otra sustancia. Así como hombres y mujeres. Bueno, eso debería de ser, pero las comunidades nos dicen todo lo contrario, van en contra de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro show, y sin juzgar. Compañeros, aquí se ve. Estos son fosfolípidos, puede ser un caldo, puede ser un aceite, puede ser algo. Y este es agua, que es polar, y fíjense, el aceite, que es no polar, forma una capa que no se mezcla con el agua. ¿Mm? Pero los fosfolípidos son algo muy chistoso, porque los fosfolípidos sí tienen una parte polar, y esa parte polar queda en contacto con el agua. La parte no polar queda separada del agua, como se puede ver aquí. Dice non-polar hydrophobic tails, quiere decir tallos hidrofóbicos no polares, quedan hacia afuera, y es la grasa que se ve. Polar hydrophilic heads exposed to water, quiere decir cabezas hidrofílicas polares expuestas hacia el agua. Fíjense entonces en los fosfolípidos, qué chistoso es esto, ¿no? Tienen una parte no polar que rechazan al agua, pero la otra parte buscan al agua. Y de fosfolípidos está hecha nuestra membrana celular. Fíjense qué interesante. Y así parecen unos cerillitos con dos patitas o colitas. O tallos, como dice aquí. Tails.
Los tallos son de ácido graso. Por eso, como son de ácido graso, rechazan al agua. Pero las cabezas que son de grupo fosfato, por eso se llaman fosfolípidos, porque son grupos fosfatos en las cabecitas, sí tienen afinidad por el agua, son hidrofílicas. Entonces aquí hay dos términos. Hidrofóbico. Hidrofóbico, lo que rechaza el agua. Hidrofílico, lo que le gusta, lo que es afín al agua. Lo que se puede disolver, lo que se puede mezclar en agua. Debido a que los lípidos no son capaces de mezclarse con el agua, se dice que son hidrofóbicos. Por el contrario, las sustancias que sí se mezclan con el agua se llaman hidrofílicas. Entonces, algunos lípidos como los fosfolípidos, vuelvo a repetirlo, tienen una parte que sí se mezcla con el agua, pero por el otro lado, por la otra parte de la molécula, es hidrofóbica. Los lípidos más abundantes en los organismos vivos son los triglicéridos. Apréndanselos, los lípidos más abundantes en los organismos vivos son los triglicéridos. Se componen exclusivamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya dijimos que están hechos de una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos, que pueden ser de diferente tipo, R1, R2 y R3, quiere decir, puede haber aquí varios carbonos con hidrógeno, a veces son cortos, a veces son largos, pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Cuando se une el glicerol y 3 moléculas de ácido graso, se forma un triglicérido y se liberan 3 moléculas de agua. 1, 2, 3. H2O. H2O. Un H más otro H. H2 más este oxígeno. O. Son las 3 moléculas de agua que hay aquí. Para que se pueda unir este oxígeno con este carbono de acá, hay que quitar esto de en medio. Se forma agua. Por eso, compañeros, luego en los procesos de digestión, cuando se comen muchos lípidos, se libera mucha agüita, principalmente en forma de orina, y si no es suficiente, en forma de sudor también. Los gorditos andan sude y sude. Sude y sude. Porque acumulan mucho calor también, pero también porque hacen mucho este metabolismo, sobre todo los que tienen ya problemas también con su manera de comer. En fin. Otro tipo de lípidos, son los fosfolípidos. O fosfoglicéridos también se les llama. Están formados por un ácido graso y un ácido fosfórico. Tienen una cola o tallo hidrofóbico, ya lo vimos, formada por 2 cadenas de ácidos grasos y una cadena hidrofílica, representada por el ácido fosfórico. A estas alturas, si ustedes han puesto atención a lo que yo he dicho y lo que han leído y sobre todo lo que se han imaginado a partir de lo que yo digo y ven, entonces les debe de quedar claro que la cola hidrofóbica que se menciona ahí es una cadena doble de ácido graso que rechaza al agua, por eso es hidrofóbica. Y que la cabecita es hidrofílica, la cabeza hidrofílica está hecha de ácido fosfórico. Quiere decir que tiene polos, quiere decir que con esos polos se puede mezclar con el agua y no la rechaza. Desarrollando la molécula ya con una representación que en inglés se llama ball and sticks, o sea, bolas y palitos. Las bolas de diferentes colores representan diferentes átomos. Grupo fosfato, algún grupo polar variable y 2 cadenas medianas de ácido graso. Esta es la parte polar. Esta es la parte no polar. El polo que predomina aquí, las cargas que predominan aquí, son las negativas. Esto entonces, esta cabeza, se va a unir a la parte positiva de otra cosa, porque según la ley de atracción de cargas eléctricas, que se estudia desde la primaria,
Siempre y cuando la primaria sí tenga maestros responsables y que sepan verdad. Muy bonito. Que aquí en México está de la chintola. Bueno, entonces August Coulomb determinó que las cargas negativas atraen a las positivas y las positivas a las negativas. Por lo tanto, si aquí nos están señalando, compañeros, que esta parte de nuestro fosfolípido tiene una carga negativa representada por este guión, quiere decir que por esa parte negativa va a establecer interacciones químico-físicas o físico-químicas con otras moléculas como el agua, y que por esa parte el fosfolípido sí se puede unir al agua, pero por la parte no polar rechaza al agua. Por esa razón se forman en los caldos de pollo, de res, de chivo, de borrego, en la pancita, llamada menudo, se forman esos liposomas alrededor. Son fosfolípidos o son otras grasas que se comportan como tales, que por un lado, por su parte polar, en este caso es negativa en los fosfolípidos por la presencia del grupo fosfato, se van a unir a la parte positiva del agua, van a mezclarse. Una cuestión de física elemental, de electricidad. Esfingolípidos. Bueno, los cerebrósidos, un tipo de esfingolípidos, se llaman cerebrósidos porque ¿dónde creen que se encuentran? ¿Dónde creen que se encuentran los cerebrósidos? Los cerebrósidos. Pues en el cerebro, muy bonitos. ¿Cómo ven? También en los músculos, compañeros, en las células nerviosas. Sí, en el sistema nervioso central. Forman parte de una cosa que se llama vaina de mielina, que hace que la conducción eléctrica sea regulada y filtrada y precisa entre cada una de las conexiones nerviosas para que el impulso eléctrico no detone estertores en los músculos, es decir, contracciones no controladas. Entonces ahí tienen ustedes un cerebrósido muy diferente a todos los demás. Si ven, este tiene varias cosas. Tiene una molécula del radical amonio. Tiene por ahí una estructura de 12 átomos de carbono. ¿Sí? Tiene un azúcar y tiene un ácido graso. Es bastante complejo. Luego, ¿sale? No es tan sencillo como un fosfolípido. Y se presenta en el cerebro, en el tejido nervioso y en los músculos. Y hay otros tipos de lípidos, los esteroides y los terpenos. El más conocido de los esteroides es el colesterol. Tienen 5 átomos de carbono. Los esteroides y el colesterol pertenecen a estos compuestos. ¿Sí? Los terpenos se encuentran en aceites vegetales como el aceite de limón, el mentol y el alcanfor. El colesterol es un lípido de la familia de los esteroides. En exceso es dañino para la salud. En cambio, los terpenos sirven para sintetizar las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Vamos a ver cuáles son las funciones de los lípidos en otro video, ¿vale? Ya para terminar.